Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Estamos acá con Jaime Andrés Vinasco Barco, es el fundador y director de la Fundación Conciencia Viva de Colombia. Muchas gracias Jaime por estar acá. Bueno, quería que nos cuentes un poquitito sobre tu recorrido profesional, no profesional y quién sos. Bueno, Mariana, pues muchas gracias por la invitación a tu programa. Eh, Contar sobre mí, en primer lugar, que soy un enamorado de la vida, de la naturaleza, de las plantas. Vengo de una familia farmacéutica. Mi madre, mis tíos, toda mi familia en mi pueblo natal se dedicaron a la fabricación y el expendio de algunos preparados magistrales como se hacía a la antigua, al estilo botica. Y desde ahí viene un poco mi amor por todos estos prodigios de la naturaleza y también químicos que bien usados pues nos vienen a dar una mano en grandes situaciones que tenemos a lo largo de la vida. Me formé como enfermero, también vengo de las ciencias de la salud, he hecho por ahí algunos posgrados en el cuidado, fundamentalmente, cuidado de personas al final de la vida, y he tenido la oportunidad de viajar a algunos países para conocer el manejo de distintos fármacos, medicamentos y plantas para ponerlos a disposición de esto, del cuidado del ser humano. Entonces, esto por referir un poco de mí, Mariana. Hermoso, gracias. Bueno, y contanos un poquitito de qué se trata la Fundación Conciencia Viva y cómo trabaja, por favor. Bueno, la Fundación Conciencia Viva es un proyecto que comienza hace ya casi 5 años. Es un proyecto que se propone trabajar por el buen vivir y el buen morir. Tiene como referente o como fuente de inspiración esa idea de la impermanencia o de que algún día vamos a desaparecer como biografía, la muerte. Entonces, esa gran idea que es la muerte como fuente de inspiración para trabajarnos en la construcción de sí mismos, en la construcción diaria de lo que somos como seres humanos, es lo que ha inspirado la creación de la Fundación Conciencia Viva. Y mucho del trabajo que hacemos lo propulsamos o lo asistimos a través del uso de algunos de estos compuestos que se conocen genéricamente con el nombre de psicodélicos o sustancias expansoras de la conciencia, porque usadas en ciertas dosis, pues lo que nos llevan es a tener unas reflexiones profundamente existenciales, entre las cuales perfectamente hay cabida para trabajar con nuestra finitud, con nuestra muerte. Y eso, por contraste, pues nos lleva a valorar la vida, a valorar el día a día, a valorar las relaciones que tenemos con la familia, con la otredad, con nuestras parejas, hijos, madres, padres. Y en ese sentido, pues entendemos también que moribundos somos todos los sanos y que trabajar con la muerte pues es algo muy inspirador incluso desde la salud. No necesitamos tener un diagnóstico que amenace nuestra vida para entender de qué se trata ese desaparecer y tomarnos un poco la vida en serio. Eso lo podemos hacer incluso estando jóvenes y sanos. Y esto es un poco lo que se propone hacer la Fundación Conciencia Viva. Bien. ¿Y en qué pacientes ustedes consideran que, digamos, teniendo en cuenta el tipo de pacientes que les llegan, que estaría bueno hacer un proceso con psicodélicos y, digamos, y qué psicodélicos utilizan en cada situación o patología o condición? Ujú. Pues mira, Mariana, lo primero que quisiera puntualizar es que estamos en un momento histórico en donde los psicodélicos están viniendo a darnos una gran mano a los profesionales de la salud en algunas áreas del ser humano en las que estábamos en deuda, por ejemplo, la salud mental, por ejemplo, los acompañamientos al final de la vida, pero hay que dejar claro que estas sustancias no solamente son para personas enfermas. Estas sustancias, de hecho, personalmente les veo muchos más potenciales cuando son usadas en pacientes sanos para evitar caer en enfermedades o en otro tipo de condiciones o afecciones físicas y psíquicas. Entonces, si bien ahora hay una importante lucha epistemológica por entrar a trabajar con estos compuestos desde las áreas de la salud, pues los psicodélicos lo que ofrecen no es una experiencia psicológica o psiquiátrica, sino una experiencia humana. Y lo humano tiene que ver con todo, con el arte, con la música, con las relaciones, con la naturaleza, etcétera.
Entonces, pues bueno, los psicodélicos, repito, como lo refería el mismo Albert Hoffman, descubridor de la LSD, considero que tienen más potencial para personas sanas que para personas enfermas. Para personas enfermas, por supuesto que también pueden ser grandes herramientas. Y en ese sentido, pues lo que nos está mostrando no solo la evidencia científica, sino también la práctica, porque hay una gran brecha entre la medicina basada en la evidencia y la medicina basada en la vida real, que es ver cómo estas investigaciones, sobre todo el norte global, pues tienen correspondencia con lo que vemos nosotros en el día a día de las personas que usan estas sustancias. Y sí, estamos viendo unos importantes y sorprendentes resultados en pacientes desencantados con la vida. Podríamos encasillarlos en lo que es el trastorno depresivo mayor y resistente a algunos tratamientos. Hemos visto unos porcentajes importantes de remisión en pacientes o personas que han tenido situaciones de abuso, trastornos de la infancia, de su pasado, que se ven bien resueltos con una psicoterapia apoyada por alguna de estas sustancias. Por ejemplo, la MDMA es una gran recuperadora de recuerdos, recuerdos que se recuperan sin ese sesgo de la amenaza, del temor, lo cual facilita propulsar un proceso terapéutico de una muy buena manera. También estamos encontrando unas importantes salidas a trastornos por uso de sustancias, alcohol, tabaco, incluso drogas estatales como las benzodiazepinas, los barbitúricos, los hipnóticos, los sedantes, los calmantes. Sustancias como la ayahuasca, por ejemplo, están siendo de gran ayuda en estos campos. Y bueno, sobre la condición de la persona, pero más que una condición sintomatológica, es una condición de fondo que exige un análisis muy minucioso de la condición de la persona. Sobre esta situación bien estudiada es que uno perfila más o menos el uso de una o de otra sustancia para cada condición. Pero por referir algo en términos generales es que están siendo de gran ayuda en condiciones que se consideran de carácter psiquiátrico o de salud mental. Ok, y en pacientes que están con enfermedades terminales, ¿no? Con algún cáncer, que están en situación de cuidados paliativos y que realmente imagino que tienen a veces miedo a lo que viene, ¿no? A morir. ¿Cómo trabajan con estas personas? ¿Qué se les ofrece? Digo, en el sentido de, yo sé que hacen un trabajo más bien global, pero también a veces se pueden acompañar con estas sustancias. Ujú. Pues el trabajo con psicodélicos al final de la vida es algo que comienza a mitad del siglo pasado, que también padece lo que se ha conocido en la ciencia psicodélica como las décadas oscuras de la investigación con estos compuestos, que se vieron frenadas en los años 70, 80, 90, pero a partir de los 2000, sobre todo en universidades norteamericanas, estoy hablando de Johns Hopkins, de NYU, de UCLA, eh, en distintas universidades norteamericanas se realizaron estudios multisitio con pacientes con enfermedad oncológica y con pacientes que padecían algunas comorbilidades entre la condición oncológica, pero también condiciones de salud mental. Y se hicieron algunos ensayos clínicos para buscar la mitigación de esas angustias psicoexistenciales propias de ese momento vital. Em, pues bien, lo que se concluyó, digamos, en esta serie de estudios es que los psicodélicos parecieran ser las únicas herramientas que las ciencias del comportamiento tienen en la actualidad para promover experiencias que ayuden a reconstruir marcos psicológicos, espirituales o simbólicos al final de la vida, que contribuyen a que las personas reduzcan sus miedos, sus angustias frente a esa realidad que tienen enfrente, frente a ese fenecer. Hay personas que refieren morir con la esperanza de que algo del otro lado las está esperando, o hay personas que pasan de la confrontación con la muerte, pasan de verla como algo contra lo que hay que luchar a algo que hay que aceptar como un proceso de la misma naturaleza. Es un cambio de cosmovisión, un cambio de posición cognitiva frente a lo que es el final. Y esto sí que, basados en la premisa de estos investigadores que dicen, son las únicas sustancias que promueven desde la experiencia que esto pase
es algo en lo que estoy de acuerdo, porque la mayoría de, digamos, estrategias, técnicas, terapias que se enfocaban para acompañar a las personas al final de la vida eran terapias discursivas o dialógicas, en las que a través de densos momentos y de largas sesiones de conversación se esperaba que esto pasara en la persona. El gran beneficio de usar estas sustancias es que no tenemos que mm, a través del sermón o a través de la retórica, hacer creer a las personas nada, sino que simplemente facilitamos una experiencia para que la persona saque sus propias conclusiones y reflexiones al respecto. Y repito, la mayoría de reflexiones van en esa dirección, de la aceptación, de entender el final como algo no tétrico, no patogénico, y por tanto se puede hablar un poco de despedidas o de cierres biográficos en paz, con serenidad y en calma, no solo para el que se va, sino también para la familia que logra ver este tipo de despedidas. Mm. Y con respecto al miedo, el miedo a la muerte, por ejemplo, en alguna experiencia psicodélica, ¿te ha tocado presenciar o acompañar? Sí, por supuesto. Digamos que estas sustancias usadas en dosis altas o muy altas son sustancias que promueven experiencias en las que la persona se logra ver, observar o sentir más allá de la materia, más allá del cuerpo físico. Y eso es una experiencia que aunque muchas veces las personas la desconocen o la tienen por primera vez, es una experiencia que se hace tan profundamente espiritual, extraña, novedosa, como familiar y conocida. Normalmente las personas cuando tienen procesos con estas sustancias y en estas dosis, bien guiados, bien acompañados, manifiestan que estuvieron en un lugar en el que para ellos esa es la muerte, pero que también parece que es el lugar del cual vienen y tienen la esperanza de que tal vez ese sea el lugar para el cual van. Y esa sola significación o resignificación simbólica es la que tiene unos potenciales terapéuticos bastante elevados. ¿Qué pasa? Que cuando las personas no están preparadas o no se les ha acompañado lo suficiente en la preparación para afrontar ese tipo de situaciones, pues las personas no entienden estos procesos como una muerte simbólica, sino que la entienden como algo real, como un desastre biológico y como tal, pues activan todo su mecanismo de supervivencia y ahí es donde pueden haber malos momentos, no solo para la persona que los vive, sino para las personas que los intentan cuidar, porque son eh, experiencias muy aparatosas que cursan en ocasiones con pseudoasfixias en los que la persona siente que no va a regresar, que está muriendo, que su corazón se va a parar. Y repito, si no hay la suficiente preparación de parte del participante como de los facilitadores, esto es una situación bastante desafiante y aparatosa. Mm. Pero cuando se ha entrenado a la persona para vivir esto y los cuidadores son lo suficientemente, están lo suficientemente facultados para asistir a estos procesos, normalmente esto se trasciende. Además es esto lo que se busca y se resuelve de una forma muy positiva en la que las enseñanzas de la muerte vienen y recaen directamente sobre la vida y es justo ahí donde le vemos toda esta aplicabilidad positiva. Mm. ¿Y han tenido que recurrir a veces a fármacos como para disminuir la ansiedad o por lo general con la palabra y el acompañamiento, el afecto se resuelve? Pues Mariana, dentro de lo que ha hecho la Fundación en los casi 5 años de trabajo que llevamos, estamos hablando de alrededor de unos 800 acompañamientos y hemos tenido en promedio unos 3, 4 casos en los que hemos tenido que implementar medidas de contención, pero fundamentalmente han sido psicológicas, eh, o físicas de contener el espacio, de que la persona no se quiera salir del lugar, etcétera, controlar un poco su seguridad, pero no hemos tenido que recurrir a fármacos, no hemos tenido que recurrir a calmantes ni a sedantes. En alguna de las ocasiones, a lo más que llegamos fue a usar em, sustancias aromáticas, plantas aromáticas, valeriana, melisa, pasiflora, para atenuar un poco ese sistema nervioso. Nos valemos mucho también de algunos olores que son calmantes, como la bergamota, que funciona casi que a través de los receptores de benzodiazepina y ayudan un montón también a calmar estas experiencias.
pero no hemos tenido que recurrir a procedimientos invasivos de fármacos ni vía oral, ni vía intramuscular, mucho menos intravenosa. Entonces, estamos hablando de sustancias que son más o menos seguras, siempre y cuando se apliquen todas las medidas de seguridad que ellas por sí mismas exigen. Y una pregunta que yo me hacía a veces es como en situaciones donde estás con personas que tienen alguna enfermedad muy grave, que el cuerpo y los órganos pueden llegar a estar deteriorados. Por ejemplo, sabemos que la psilocibina tiene un perfil de seguridad muy bueno. Me imagino que en muchos casos tal vez lo utilizan. Pero bueno, pensaba como también la situación, pero el otro día justo me preguntaba eso y también me respondí a mí misma que siempre se evalúan riesgos y beneficios, ¿no? De estas situaciones. Que estamos hablando de personas que tal vez realmente necesitan hacer un trabajo profundo para salir de la pesadilla que pueden estar pasando por justamente enfrentarse a la muerte, ¿no? En estas situaciones. ¿Qué pensás de lo que digo? O si tienes alguna reflexión. Pues Mariana, los psicodélicos son un amplio abanico de sustancias que tienen sus pros y contras y de ahí es que merece la pena analizar muy bien cuáles se van a utilizar y en qué condiciones. Hay unos psicodélicos que son bastante amables a nivel físico y bastante potentes a nivel psicológico. Y hay otros que comprometen un poco más la parte física, sobre todo la parte gastrointestinal. Entonces, en un paciente, por ejemplo, con un cáncer metastásico o con compromiso de órganos digestivos, uno no elegiría este tipo de sustancias que pueden generar náuseas, vómitos, sino que se va por otro tipo de sustancias o incluso considera distintas vías de administración también. Claro. Em, pero incluso desde la evidencia científica se ha reportado que pacientes suficientemente graves con dosis altas de psilocibina, el 85% no presentan agudización o complejización de los síntomas que ya tienen. La psilocibina, hablando específicamente de los hongos psilocibios, tiene un perfil, a excepción de estos asuntos levemente molestos a nivel gastrointestinal, es bien tolerada y no interfiere ni complejiza otro tipo de síntomas. Entonces es una sustancia que puede ser bien usada en estos casos. Pero la LSD también podría ser una gran sustancia para elegir en estos casos y diría yo que una de las más potentes, pero con las que más cuidados hay que tener, es la ayahuasca. Claro, sí. Sí compromete bastante el cuerpo físico, pero es una sustancia que no olvidemos que haya significa el lugar de los muertos y huasca, soga, la liana que conecta con el lugar de. Entonces es una sustancia bastante pertinente, sobre todo para esos momentos de la vida. Mm. ¿Encontrás vos diferencias así como muy primarias entre las medicinas? Como si me dijeras así como algo simple, una diferencia entre, pero a nivel como no desde las contraindicaciones, sino desde lo que sucede y lo que ves en cuanto a enfermedades terminales con la ayahuasca versus, por ejemplo, los hongos psilocibios. ¿Tenés no sé? Bueno, pues los hongos y los cibios son, entregan una energía que es bastante, si lo ponemos en términos psicológicos, desestructuradora, pero si lo ponemos en términos más espirituales, bastante mística. Entonces es una sustancia que es una gran herramienta para disolver ese yo y permitir que me experimente como una parte de la totalidad. Y en ese sentido, pues los resultados son los propios de esa experiencia. Eh, la ayahuasca, por ejemplo, es una sustancia que permite mucha profundidad espiritual, pero sin tú disolverte en el todo. Es una sustancia que permite conservar ciertas estructuras de tu ser y con mucha lucidez y claridad te permite navegar por estos mundos inefables. Por eso es que se está investigando tanto la psilocibina en estadios terminales, porque es, digamos, de las que
mayor posibilidad tiene de entregar una experiencia mística, transpersonal o espiritual, si se quiere. Si nos queremos quedar en un campo psicológico para trabajar algunos problemas no resueltos durante mi biografía, tal vez la capacidad de contarle a mis hijos algún secreto que no había podido contar, o tal vez revelar alguna situación que me avergüenza y que cargue con ella durante toda mi vida y que antes de despedirme pues quiera alivianarme contándola, pues no necesito tal vez recurrir a estas energías tan eh, potencialmente espirituales, sino más bien algo que trabaje en mi psique. Ahí me puedo ir, por ejemplo, con una MDMA o me puedo ir con una dosis media de LSD. Entonces, sí, ahí hay un abanico importante para elegir qué hacer en esos momentos. Mm, qué interesante, me gusta. Porque aparte tenemos, o sea, como toda una visión muy científica, ¿no? Y después tenemos toda una cosmovisión mucho más espiritual. Igual es tan diferente cómo le cae a cada uno que es difícil también, ¿no? Hacer como tantas aseveraciones sobre estas sustancias y cada, o sea, la variabilidad inter e intraindividual es tan profunda que a veces son incógnitas que voy teniendo. Pero bueno, y perdón, en cuanto a desafíos, ¿qué desafíos encontrás a nivel personal y a nivel más macro con estas medicinas? Bueno, creo que van unidos los desafíos personales con los desafíos macro, porque digamos que es importante hablar de la limitación de la accesibilidad que muchas personas pueden tener a estos procesos, en gran medida porque en muchos lugares estas sustancias no terminan de ser aceptadas política, social y judicialmente. Entonces, hay muchas personas que pudiéndose beneficiar de estos procesos aún no lo hacen porque no están informadas, porque los conocen o porque aún conociéndolos, pues por estos marcos grises en los cuales estas sustancias se mueven, pues no se atreven a hacerlo. Entonces, a nivel personal, diría que esos son los desafíos en los que me encuentro ahora buscando entender esas grietas de los sistemas sobre las cuales se puede trabajar para uno no incurrir en conductas inapropiadas, pero al mismo tiempo parado sobre estos principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, y entendiendo que en todo caso hay un llamado vocacional a que si ya hay evidencia científica sobre esto, a que si ya hemos visto trabajar estas sustancias y hay suficiente información que nos permite manejarlas de forma segura, pues uno ver a los pacientes o a las personas no pudiendo acceder a estos procesos por simples trabas judiciales es algo muy confrontador a nivel personal, es algo muy difícil de sobrellevar a nivel personal. Y son los mismos retos, repito, a nivel sistémico, porque pues los desafíos es educar a los entes gubernamentales, que muchas veces como tomadores de decisiones sobre esto son los que menos saben sobre estos temas. Y una de las rutas que hemos encontrado y que ahora apalancamos es sobre todo la educación y meternos a las universidades, a darle formalismo a todos estos temas, a mostrarles de las facultades de salud que esto tiene todo un respaldo científico y que esto deberíamos escalarlo en un sentido bottom-up, de abajo hacia arriba, para que sean los tomadores de decisiones los que hagan simplemente caso a lo que la academia y la ciencia nos está mostrando con respecto a esto. Claro. ¿Y cuál es la situación a nivel legal en Colombia en este momento? Bueno, pues la situación en Colombia, que es el lugar en el cual me encuentro, es una situación bastante esperanzadora, debo decirlo. Contrario a lo que muchos piensan, incluso dentro de nuestro territorio, de que somos un país bastante conservador, la verdad es que somos un país bastante progresista, y no solo en el campo de las drogas, sino en muchos otros campos. Tenemos eutanasia legal, suicidio asistido legal, tenemos aborto legal, tenemos dosis mínima permitida. Y ahora nuestro gobierno de turno ha firmado una política de drogas para la próxima década, 2023-2033. Se llama Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico, y es la primera vez que en una política de drogas, y lo digo con un poco de humor, pero es la primera vez que desde que existo hay una legislación más o menos permisiva sobre la investigación y el uso de estas sustancias. Ahí claramente se expresa en esta política que se alentará la investigación con derivados de la papaver somniferum, la amapola, con la Erythrocillum coca, la hoja de coca,
con la cannabis sativa y con los hongos del género psilocibe. Entonces esto abrió una ventana que, aunque reciente, pues ya es bastante esperanzadora, y en los próximos años lo que esperamos ver en nuestro país es que todo este tema cambie. Nuestro gobierno se ha propuesto no olvidar que México y Colombia y otros países andinos somos los más ricos del mundo en sustancias psicoactivas, en plantas visionarias y demás, y nuestro gobierno se ha propuesto que con ese título pues seamos también nosotros quienes lideremos como país ese cambio de política o de discurso, por lo menos político a nivel mundial. Y bueno, prueba de eso es que el próximo año tenemos la conferencia mundial más importante sobre la reducción de riesgos y daños, y esperamos que cosas sigan pasando en nuestro país y que se sigan abriendo este tipo de ventanas investigativas y terapéuticas. Qué bien, cómo me alegro. Acá estamos un poco lejos. Bueno, se hicieron varios avances con el tema de cannabis, pero todo lo demás está complicado. Pero bueno, me alegro que, porque esto es algo que también empieza a ser en cascada, ¿no? Cuando empieza a Total. pasar en un lado, empieza a pasar en todos. Así que bien, vamos. Muy contenta con eso. Bueno, y te quería preguntar un poquitito sobre cómo hacen los procesos de integración, qué herramientas utilizan, que nos cuentes un poquito de eso. Mariana, pues los procesos de acompañamiento que nosotros realizamos siguen un protocolo que ha sido más o menos inspirado en unas fuentes muy valiosas y muy experimentadas en todo este tema, personas que vienen de la segunda ola de los psicodélicos de los años 60, que entre otras cosas vale mucho la pena que ahora que estamos tan encantados con los papers y todo lo que sale a última hora, pues nos remitamos a todo lo que se generó en los años 60, que es una cantidad importante de conocimiento. Entonces ahí nos hemos inspirado para generar algunos protocolos, pero por supuesto que han tenido la huella nuestra propia del presente, y los hemos estructurado, digamos, de una forma autóctona, de una forma local y contextualizada también a nuestras propias necesidades. Mm, por hablar de un solo modelo, porque tenemos, digamos, distintos modelos para cada una de las sustancias, los acompañamientos con hongos y los cibios son de aproximadamente unos 25 días. Primero exigen la consignación de un formulario médico, luego una revisión de este formulario, posteriormente una entrevista de admisión, en donde se discute todos estos antecedentes farmacológicos, psiquiátricos, de experiencias con sustancias, edad, entre otras cosas. No hacemos procesos con personas que no tengan más de 25 años. Digamos que nos esforzamos por admitir solamente personas que consideramos tienen una psique o un mundo simbólico o espiritual, si se quiere, más o menos maduro. Entonces esto, digamos, es un criterio de inclusión o de exclusión, como se quiera ver. Se hacen unos grupos de WhatsApp en donde se construyen los grupos porque buscamos también rescatar la dimensión colectiva del uso de estas sustancias. Evitamos en lo que más podemos hacer procesos individuales, aunque a veces, pues por una condición específica se requiere, pero la sanación sí que apostamos porque es grupal y colectiva. Entonces trabajamos en grupos de entre 4 y 9 personas, nunca superiores a 9 personas. El promedio de cuidadores por participantes es 2.5 participantes por un cuidador. Eso significa que si hay 10 participantes, que repito, no lo hacemos, habrían 4 cuidadores, pero si hay 5 participantes deben haber mínimo 2, y así sucesivamente. Eh, Se hace todo este proceso de preparación con algunos ejercicios, se envía material didáctico y bibliográfico para que las personas lleguen lo mayor preparadas a el día de la experiencia. Y el día de la experiencia es una jornada de trabajo que normalmente ocurre los sábados, empieza a las 7 de la mañana y va hasta las 10 de la noche. Y en los días posteriores también, dentro de este grupo virtual de WhatsApp, se sigue promoviendo la cercanía entre el grupo, entregando algunos ejercicios para que sigan cumpliendo con algunas actividades que permitan enraizar la experiencia en su día a día y que no se diluya ni se vaya tan fácil, sino que la podamos exprimir lo que más podamos. Y más o menos entre 8 y 15 días después hay nuevamente un encuentro grupal en donde todos nos volvemos a juntar para ver lo que ha acontecido, lo que ha dejado la experiencia, y se ofrece también la posibilidad ya de forma accesoria de que las personas continúen en algún proceso terapéutico con lo descubierto, que siempre lo mencionamos, la experiencia es lo de menos.
La experiencia no es el fin, la experiencia es más bien el principio. Entonces, hay personas que se les despierta un gran compromiso por su trabajo interno y lo que empiezan a conocer es un camino de autodescubrimiento que parte de la experiencia y que no necesariamente se profundiza con más experiencias, sino justamente con un trabajo que hay que hacer en el día a día, y esto lo acompañamos también con algunas personas que profesionalmente pueden seguir acompañando a las personas en estos procesos. Y si tuvieses que nombrar algunas de de las cosas que les proponen a la gente para integrar la experiencia, ¿qué serían? Por ejemplo, Bueno, pintar, digo, hay un montón de modelos, pero quería saber cómo ujú. encaraban ustedes esto. Bueno, pues ahora que están mm, diversificándose y proliferando tantos escenarios en los cuales se pueden usar estas sustancias o se están facilitando estas sustancias, pues hemos hecho un esfuerzo importante por puntualizar nuestro enfoque o nuestra forma de trabajo que, como lo venimos conversando desde el principio, está profundamente inspirada en el tema de la muerte. Entonces nosotros fundamentalmente usamos dosis altas o super altas y preparamos a las personas para que tengan estas experiencias de disolución del yo, estas experiencias de egocidio, en donde la persona refiere que ha estado en ese lugar de los muertos, y por tanto la preparación va encaminada por esa serie de ejercicios. Por ejemplo, pedimos a las personas que nos escriban un testamento antes de llegar a la experiencia, o les pedimos que imaginen su funeral y que nos escriban o que nos expongan que creen que las personas que asisten a su funeral están pensando o diciendo sobre ellas. No lo que uno quisiera que dijeran, sino lo que cree uno que esas personas están diciendo. Entonces, digamos que son ejercicios muy confrontadores desde antes de la experiencia, que van encaminados por el tema de la muerte. Y después de la experiencia, entonces la integración va por la misma línea temática. Invitamos a las personas a que mueran a viejos patrones, a que mueran a viejas costumbres, para que puedan renacer a eso algo nuevo que están queriendo hacer. Entonces también ponemos ejercicios operativos y prácticos. Por ejemplo, revisa tu closet y si tienes prendas que no has usado en el último año, pues ya, deshazte de ellas, entrégalas a alguien que le pueda dar un mejor uso y renace a algo distinto, no necesariamente a que compres más cosas, sino que simplemente caigas en cuenta de esas facetas o aspectos de tu vida a los cuales quieres dejar atrás para poder renacer a cosas distintas. Ponemos muchos ejercicios que sean objetivos realizables y medibles en el tiempo, porque ahora también está muy de moda que las personas pues estén con todos estos discursos de tengo que sanar la relación con papá, por ejemplo. Mencionando esto, quiero sanar la relación con mi padre, pero decía que esto no significa nada a menos que los pongas en objetivos realizables. Vale, el próximo lunes llamas a tu padre, lo invitas a una cena, conversas con él sobre este tema y nos cuentas, si quieres, cómo te fue y si lo lograste. Y esto es mucho más alcanzable y medible porque simplemente lo invitaste a cenar y hablaste del tema o no. Es muy distinto a decir simplemente de forma genérica voy a sanar la relación con mi padre. Entonces, invitamos mucho a que los ejercicios sean realizables, sean realistas, concretos en el tiempo. ¿Y trabajan con la familia, por ejemplo? Porque, ¿sabes lo que se me viene a mí la imagen de cuando yo te comentaba que estuve un tiempo en cuidados paliativos, en servicios de hospitales locales, y se trabajaba mucho con la familia y de repente, claro, esto pasó hace mucho tiempo y tengo estas imágenes de estas personas internadas en estos hospitales que la verdad que las trataban maravillosamente, pero es como que no puedo extrapolar esto a una sesión, por ejemplo, con psicodélicos, como que mi cabeza no pudiese hacer el nexo. Bueno, porque también las situaciones eran muy complejas, ¿no? Pero em, digo, estas experiencias que son a nivel colectivo, que son ceremonias, en pacientes que están con tanto deterioro, no sé si lo hacen de esta forma, ¿no? En este formato, pero sí debe haber un trabajo a nivel familiar. Tal vez no, tal vez no, o sea, realmente no sé bien
en qué tipo de personas justamente lo están haciendo. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, Mariana. Pues, Mariana, mira, en la fundación hacemos una diferenciación entre lo que es una buena muerte y una muerte sufriente. Y por una buena muerte entendemos a la persona que simplemente acepta eh, que su biografía se acabará y lo acepta como parte de un proceso natural. Y por muerte sufriente entendemos a las personas que hacen uso de todas sus estrategias y herramientas para resistirse a esa realidad. Entonces, digamos que no son los psicodélicos la única forma de morir en paz. Existen muchos caminos para conseguir un buen morir y cuando una persona ha aceptado o está aceptando su finitud con naturaleza, con benevolencia, con amor, incluso hasta con alegría, pues ahí no necesitamos de ningún psicodélico para apoyarnos en estos casos. Lo segundo es que dentro de los criterios que por lo menos nosotros tenemos para acompañar estos procesos, está que la persona misma que esté atravesando por este desafío vital sea quien nos contacte y sea quien se pueda comunicar con nosotros, porque también hay muchos casos en donde el joven de 35 años pide psilocibina para su abuelita de 90 años que no tiene ni idea qué cosa es la psilocibina ni qué le va a generar, entonces tampoco es un caso adecuado para acompañar. Entonces, la persona que esté en capacidad de comunicarse con nosotros, que esté buscando algunas herramientas para, digamos, fortalecer esos marcos simbólicos o espirituales que le den la mano o el soporte para cerrar su vida, son los candidatos adecuados para eso. Lo hacemos en nuestra fundación, lo hacemos en el domicilio de la persona. Hasta el momento no lo hemos hecho en instituciones de salud oficiales, pero la mayoría de las personas en cuidados paliativos son personas que prefieren desplazarse a sus casas, a sus hogares para terminar su proceso en casa. Entonces son estas personas que nos han contactado con muchas esferas de su cuidado y bienestar ya cubiertas, todos los opioides atendiendo los dolores físicos, todas las medidas de oxígeno, de hidratación, atendiendo el cuerpo físico y como complemento nos llaman para asistir a estos procesos en casa. Ahí es fundamental que la familia se integre dentro de estos procesos porque es una especie de despedida la que vamos a hacer. Claro. Entonces, claro, vinculamos a madres, a hijos, a hermanos, incluso hasta animales de compañía, son bienvenidos perros, gatos, son elementos y son seres bien importantes en estos procesos de acompañamiento al final de vida. Pero sí, entiendo mucho tu pregunta porque muchas personas siempre pueden relacionar con que este tipo de terapias se lleven a la clínica, desinstitucionalizarse y hacerlas lo más natural posible, porque pues la muerte no es una condición médica, la muerte no es algo que los profesionales de la salud tengamos que atender, la muerte es una cosa humana y solo se requieren de seres humanos para acompañarla. Entonces esto es lo que más necesitamos en esos momentos. Qué hermoso el trabajo que están haciendo. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Después de todo, después de acompañar, después de toda tu trayectoria, ¿qué entendés vos por la muerte? ¿No? Como, ¿qué entendés y qué sentís que trasciende la muerte? No sé si la pregunta se entiende, pero sí. Bueno, pues ahí una pregunta clave, una palabra clave, Mariana, y es un poco una transición, un cambio de estado, así es como lo entiendo. Siempre me remito también a este bello paralelo que uno de los padres de la psicología transpersonal, que es Stanislav Grof, nos hizo con todo el proceso de la gestación, del parto y de la salida a la vida. Cuando el feto está dentro del útero, en esas condiciones tan placenteras, llega el momento en que ese bienestar se rompe, llega el momento en que parece que la vida se ve amenazada porque ese líquido amniótico ha salido, ya no está en esas condiciones de oxígeno, de temperatura, de nutrientes tan estables como eran, y entonces el feto empieza a, con toda su maquinaria, a tratar de resistirse a salir al otro lado. Y aunque ese proceso de salir al otro lado es bastante traumático, puede ser difícil, complicado, pues el feto jamás se está imaginando que al otro lado lo que le espera es la vida. Y así me imagino un poco la muerte, que a veces estamos
eh, poniendo todos nuestros esfuerzos en resistirnos a ella, pero no tenemos ni idea lo que nos espera al otro lado y tal vez sea otro estado más pleno, más gozoso. Pero también le doy la otra cara a la moneda y a veces reflexiono, pienso que el universo también tiene mucho humor y que a veces este tema de la muerte será como que apaguen la luz y se acabó todo, no hay nada Sí. del otro lado. Entonces, pues bueno, estoy abierto a que sea lo uno o lo otro, pero en todo caso me gusta preparar mi conciencia para esa aventura psíquica que seguro todos tendremos en algún momento de nuestra existencia. Y mientras hay que aprovechar que- la vida, ¿no? Por Como supuesto. tratar de vivir bueno, es todo un tema, pero me acuerdo que veía justo un capítulo de The Midnight Gospel que habla sobre la muerte, ¿no? Que se está muriendo la mamá, que finalmente se muere, que me parece un capítulo increíble, em, pero cómo está relacionado justamente como con el amor, ¿no? Me parece y que está directamente relacionado el hecho de si queremos vivir, toca sufrir, ¿no? Bueno, no sé si sufrir, sino que hay dolores, hay momentos tristes y que parte de lo que traen los psicodélicos justamente es esta reformulación de lo que es el sufrimiento, ¿no? Como que en vez de que haya tanta resistencia, que es lo que implica el sufrimiento, hay tal vez más aceptación de las emociones. Creo que esta es la principal revolución y con eso la aceptación de algo que, bueno, a todos nos aterra en algún punto, ¿no? A todos, no, a mucha gente. Bueno, muchas gracias por este encuentro, me parece hermoso el trabajo que hacen, realmente me parece maravilloso, así que te agradezco profundamente el encuentro. Gracias. Mariana, pues fue un placer conversar contigo. Muchas gracias a ti y muy bienvenida por Colombia cuando quieras venir a Gracias. visitarnos.